Cuidado con esa miel, el tema de esta noche. Jueces capítulo 14, versículo 5, yo lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice, así que Sansón y sus padres se fueron a Timná. Ya ustedes saben, por los temas anteriores, que Timná era una ciudad, la ciudad más cercana a la frontera con Israel. Era una ciudad filistea. Ahí estaba el reino de los filisteos. Pero sucede que los filisteos habían invadido toda aquella zona de Israel y los martirizaban, les robaban, los tenían subyugados. Y el pueblo de Israel no era un pueblo llamado a ser subyugado así. Y Dios llamó jueces tras jueces para que pudieran obrar. Y uno de ellos fue Sansón. Pero Sansón vivía en la ciudad de Sora, en el pueblito de Sora, que estaba a unas pocas millas, a unos pocos kilómetros de la frontera y de Timná. Imagínense, Sansón es un muchacho que está creciendo y él escucha a sus amigos que dicen, wow, me escapé a Timná anoche. Porque estaba ahí, usted caminaba 3, 4 kilómetros, ahí pasaba la frontera y llegaba ahí a Timná. Me escapé a Timná anoche. Wow, ahí lo que venden, las comidas que venden, las mujeres son preciosísimas. Y Sansón siempre escuchó, iba creciendo, iba escuchando Timná, 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 Timná. Hasta que cuando ella fue un joven, dijo, ¿qué fue lo primero que quiere hacer Sansón? Ir a Timná. Y Sansón se va a Timná. Pero el asunto es que Timná representa el pecado. Timná representa lo prohibido. Timná es el lugar donde un joven, ni un adulto, ni nadie que cree en Dios, que adora a Dios, debe ir. Porque va a encontrar algo muy complicado. Su vida se puede complicar. Y de hecho, la vida de Sansón se complicó. Así que Sansón llega a Timná y se encuentra ahí a una muchacha bellísima. Se enamora de ella. Y averigua quién es, dónde vive. Y según la costumbre, él regresa a su pueblo y le dice, encontré en Timná a una muchacha, me enamoré de ella, me quiero casar con ella, así que vayan a pedírmela. Esa era la costumbre. Quienes pedían el matrimonio eran los padres. No era eso de que hoy se arrodille y entregue el anillo. No, eso no existía cuando aquello. Eran los padres los que iban a hablar con los padres de la muchacha y decían, nuestro hijo se quiere casar con ella. Y hacían los arreglos pertinentes para esa boda. Pero el asunto es que los padres le hacen una pregunta a Sansón. Hijo, ¿tú sabes lo que eso significa? ¿Tú no sabes que ella es de otro país, el país enemigo? Además es un país donde no adoran al Dios que adoramos nosotros. Son paganos. Están acostumbrados a comer otra cosa, están acostumbrados a cantar otra cosa, están acostumbrados a otra música, a otras costumbres, a otra religión, a otra forma, a otro Dios. Es totalmente diferente. Es la luz con las tinieblas. Sansón dijo, no me importa, padres, me gustó, la quiero, búsquenla, hagan los trámites para que me case con ella. En otras palabras. Y los padres lo hicieron. Lo hicieron bien, lo hicieron mal. La Biblia no hace juicio de eso. Yo lo que sí sé es que hay ocasiones, fíjate, hay ocasiones en que de nada vale hacer una contienda. Cuando alguien se enamora, se enamoró. Por eso lo importante es no ir a Timná. Porque usted va a Timná y usted se complica. Y los padres fueron. Y dice el texto ahora,
Así que Sansón y sus padres se fueron a Timná. Otra cosa, que ya lo hablé en temas anteriores, pero tengo que recapitularlo aquí. Y es que eventualmente Sansón tendría que ir a Timná. Porque él había nacido para salvar al pueblo de Israel del yugo de los filisteos. Él iba a tener que ir no solo a Timná, él iba a tener que ir allí a combatir con ellos. Algo tendría que pasar porque él iba a entrar en contienda con ellos. Pero Sansón no tenía en mente su misión. Sansón no fue a Timná a ver qué puedo hacer para liberar a mi pueblo. No, él fue a Timná a buscar placer prohibido. Sansón no estaba concentrado en la misión. Sansón no estaba pensando en el llamado que Dios le había hecho. Y ahora Sansón regresa, le dice a los padres que quiere casarse con aquella joven y finalmente los padres van con él. Así que Jueces 14:5 dice, así que Sansón y sus padres se fueron a Timná. Dice, cuando Sansón pasaba por los viñedos, todo parece indicar que en un momento del viaje tal vez dijo a los padres, quédense aquí, descanse aquí un poquito y yo voy a retirarme a los viñedos a ver si consigo algunas uvas, algo para comer. Cuando Sansón pasaba por los viñedos, de pronto se oyó un rugido y un feroz león lo atacó. ¡Wow! Un león feroz lo ataca. Mira, el león aquí es un símbolo del peligro que nos acecha cuando vamos por caminos de desobediencia. Atención. Cuando vamos por caminos de desobediencia, hay peligros que nos van a acechar. Hay leones que nos van a salir. Es más, cuando alguien se mete en el camino de la desobediencia, es como que le dijera al león, atácame. Tiéntame, Satanás, tiéntame, Satanás. Aquello voy a una fiesta donde están los mundanos, con música mundana, con comidas que yo no como, con un ambiente en el que yo no participo. Aquello voy a una discoteca, aquello voy a lugares que son prohibidos para el cristiano. Aquello voy a buscar la tentación. A buscar la tentación. Es como aquel hombre que dijo, voy a evangelizar a las prostitutas y se fue a un burdel allí como evangelista. Era el hombre como el capellán de ellas ahí, el capellán. Y le dijeron, mira, te recomendamos que vayas ahí, no te metas ahí, eso es peligroso, es complicado. No, yo voy en el nombre del Señor. Al cabo de un tiempo, el hombre andaba con una de ellas. ¿Por qué? Porque hay lugares donde el cristiano no debe meterse. Porque meterse allí es como encontrarse con un león que va a venir a atacar. Es como decir al león, atácame, al diablo, tiéntame. Y yo quiero compartirte 6 maneras de decir al tentador que nos tiente. 6 maneras de decir al tentador que nos tiente. La primera, cuando dejamos abierta la puerta del deseo, aunque no lo expresemos con palabras. Atención, cuando dejamos abierta la puerta del deseo, aunque no lo expresemos con palabras. La expresión dejar abierta la puerta del deseo significa no cortar, escucha bien, significa no cortar ni controlar a tiempo los pensamientos, emociones o situaciones que despiertan una atracción hacia lo indebido, aunque no se actúe de inmediato. Es un permiso silencioso que ocurre en el corazón, en decisiones aparentemente pequeñas, pero significativas. Miren este ejemplo. David había descansado esa tarde y se fue a la azotea de su palacio. Quién sabe, tomó una canasta de frutas, se puso a disfrutar sus frutitas, sus uvitas, a recibir la brisa de la tarde, Jerusalén. Pero de pronto, él que tiene buena vista, mira, y se detiene su vista en un panorama muy atractivo.
Hay una muchacha muy hermosa bañándose y él la ve, está en alto, él la ve. ¿Qué es lo que David debió haber hecho ahí? Porque él la ve, de pronto al verla viene un pensamiento. ¿Qué hay que hacer en ese momento en el nombre del Señor? Si usted no quiere seguir, usted tiene que hacer algo. Tiene que tomar la tijera y cortar ese pensamiento. Porque si no cortamos el pensamiento, le estamos diciendo al león, cómeme, al tentador, tiéntame. David no quiso cortar eso. Una vez me dijo alguien, sí, pastor, yo sabía que estaba en el camino incorrecto, pero no quería salir de ahí. No quería salir de ahí. ¿Por qué? Porque es un lugar atractivo. El pecado es atractivo. Pero todos sabemos que el pecado, Dios, ¿por qué Dios nos prohíbe el pecado? ¿Por qué Dios nos dice, no hagas eso? Porque no nos conviene. Aunque sea hermoso, aunque vayamos a pasar un rato maravilloso, aunque sea una experiencia espectacular la que vamos a experimentar. Pero ¿por qué razón Dios nos dice, no te conviene eso? ¿Porque Dios quiere que no disfrutemos? ¿Porque Dios quiere que no lo pasemos bien? No, si alguien quiere que lo pasemos bien es Él. ¿Quién creó los sentidos? ¿Quién creó el paladar? ¿Con qué objetivo creó el paladar? Para que disfrutemos los alimentos. ¿Está claro? ¿Quién creó el oído? Para escuchar buena música. Él. Entonces, ¿qué significa eso? Dios está interesado en que a ti te vaya bien, que tú disfrutes la vida. Entonces el pecado dice, yo voy a usar esos sensores placenteros que tú tienes para llevarte por otro camino que te va a destruir. Entonces, ¿qué dice el Señor? No vayas por ese camino porque es destrucción. No es que Dios no quiere que disfrutemos. Es que Dios no quiere que disfrutemos en ese camino, en esas cosas que nos traen muerte, que nos traen problemas, que nos traen situaciones difíciles, que nos van a traer buena conciencia. En otras palabras, le decimos al tentador, tiéntame, cuando dejamos abierta la puerta del deseo, aunque no lo expresemos con palabras. Le dejamos abierta la puerta del deseo. En el nombre del Señor hay que cortar esos pensamientos. Amén. ¿Qué hay que hacer? En el nombre del Señor hay que cortar esos pensamientos. Esa es la clave. La victoria para un pecado está en cortar ese pensamiento. Porque mira, no podemos impedir que los pensamientos lleguen a la mente, pero sí que hagan nidos. No podemos permitir que los pensamientos lleguen a la mente, pero sí que hagan nidos. No podemos permitir que un ave, el ave bien, una mosca volando. Yo no puedo impedir que la mosca esté volando, aunque tal vez haga algo, pero de momento yo no puedo hacer nada. La espanto, pero ella sigue ahí. Pero sí puedo impedir que se pose. Un ave que se pose, trae una pajita, la ponga, otra pajita la ponga, otra pajita la ponga, forme el nidito, se ponga ahí, ponga el huevo. Es decir, eso sí lo podemos evitar. David no pudo evitar. Cuando miró, él vio aquello. El pensamiento vino. Él debió cortarlo. No lo cortó. Y ustedes conocen la historia. Número 2. Le decimos al tentador, tiéntame al león, cómeme, atácame, cuando jugamos con la tentación en lugar de huir de ella. Muy parecido. Si en algún momento Pablo dice, huid, porque hay momentos en que usted lo que tiene que hacer es huir. Usted no puede quedarse ahí de valiente, porque son cosas muy poderosas. La tentación es algo muy poderoso. Porque la tentación es algo que está diseñada para abrir puertas en tu interior que de otra manera no se abrirían. Usted tiene que, la única manera de no sucumbir ante la tentación es huir. En vez de huir,
Por ejemplo, seguir en una conversación coqueta sabiendo que puede llevar a la infidelidad. Ver o escuchar contenido que despierta deseos indebidos pensando que no pasa nada. Acercarse a una adicción solo un poco, creyendo que se tiene el control. En resumen, es poner a prueba los límites del autocontrol en lugar de huir del peligro como aconseja la sabiduría divina. Es decir, en vez de jugar, de quedarnos ahí porque yo soy fuerte, tenemos que huir. Número 3, cuando racionalizamos el pecado, no es tan grave. Todos lo hacen. Dios sabe que lo hice por necesidad. Me hirieron primero, yo solo respondí. Al menos no es tan malo como lo que hacen otros. Ya he hecho mucho bien, merezco darme ese gusto. Es decir, eso es racionalizar el pecado. Racionalizar el pecado. Cuando yo intento racionalizar el pecado, le estoy diciendo al león, atácame, muérdeme, cómeme. Le estoy diciendo al tentador, tiéntame, destrúyeme. Cuando intento racionalizar el pecado. Número 4, cuando ignoramos las advertencias del Espíritu Santo o la palabra de Dios. Cuando estamos enfrentando una situación de tentación, tú vas a sentir una inquietud o pérdida de paz interior. Una inquietud. Te puedes poner nervioso, nerviosa. Este trato no me gusta, pero parece bueno. Pero inclusive puede venir en ese momento un versículo a la mente. El Señor es tan poderoso que nos pone un versículo en la mente a esta situación. Entonces, son advertencias. La voz de la conciencia. No lo hagas. Se nos puede acercar una persona piadosa a darnos un consejo. A veces cuando estamos tan metidos para esa tentación y no hemos cortado pensamientos, hemos racionalizado, eso, no queremos que nadie se nos acerque a darnos consejos. Pero Dios puede enviar a alguien piadoso, con buena intención, a decirte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy orando por ti. Mantente firme. Y son advertencias del Espíritu Santo o de la palabra. Se nos cierra una puerta y queremos violentar esa puerta. No, yo tengo que conseguir eso y violentamos. Pero Dios nos está impidiendo, nos está cerrando un negocio, nos está cerrando, no nos conviene, eso no está bien. Y Dios en su misericordia nos cierra la puerta, pero queremos entonces forzar la puerta. Y número 5, cuando mantenemos lo que debimos haber cortado. Números telefónicos, redes sociales, conversaciones, pensamientos. Todo lo que debimos haber eliminado y no lo hicimos es una invitación abierta al tentador. Si hay alguien que te está molestando, alguien que te está invitando al pecado, elimine ese número. No le ponga el mecánico, la modista. ¿Has visto esos chistes? Es el mecánico, lo atiendo después. No, elimina todo eso. Todo lo que te ata al pecado, todo lo que te ata a lo indebido. Ese amigo que te invita a lo indebido. Tú tienes que eliminar eso. Porque tu amigo no puede llevarte a la destrucción. Mira, encontré esto en internet. Ahí está el hombre viendo, no sé qué estará viendo ahí en la computadora. Pero está el león. Está el león que se le apareció a Sansón. Está el león allí. Él está invitando. Él está por el camino donde está el león. Y le está diciendo al león, muérdeme, atácame. Y número 6, cuando no llenamos el alma con Dios. El alma tiene que llenarse de Dios. Mire, si yo estoy pasando tiempo sin buscar a Dios, yo estoy invitando al león que me coma. No olvide eso. Si ya yo soy como un muchacho que yo conocí,
Fui pastor de él allá en Cuba. Un buen muchacho, un muchacho brillante. 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 Tremendo líder. Pero llegó el momento que él dijo, no, ya yo no tengo que estudiar la lección de escuela sabática. Ya no tengo que estar en tanta lectura porque ya yo lo sé todo. Miren, ya yo sé bastante. Yo no necesito eso ya. Así dijo. Se puso así. Él nunca faltaba a la iglesia y una noche me dicen, pastor, aquí no está el fulano. ¿Usted sabe dónde está? Está en la discoteca. Y yo era un pastor joven. Yo tendría cuando aquello 22 años. Y yo, cuando terminó el culto, me fui a la discoteca. Señores, primera vez que entro a la discoteca. Entré a la discoteca. En medio de todas aquellas luces ahí, luces, y la gente bailando ahí, luces. Empecé a buscar al muchacho, y lo encontré. Hice algo que yo nunca más vuelvo a hacer. Porque ahí me hubiera podido empujar, hubiera podido hacer cualquier cosa, porque él no era un muchacho. Lo agarré de la mano y lo saqué. Y le dije, fulano, tú eres un líder de Dios. Un predicador en la iglesia. ¿Cómo tú vas a estar aquí? Después me di cuenta que yo no hago nada sacando a alguien cuando la persona no ha cortado. No ha cortado. Y él no cortó. Con el tiempo, el hombre se volvió casi loco. Y es el diablo se apoderó de él. Se volvió psiquiátrico. Un día, en medio de su psiquiatrismo, agarró una piedra, se la tiró a una gente, lo mató y fue preso. Se destruyó su vida. Un muchacho brillante, inteligente, tremendo líder. Pero se dejó de llenar su alma con Dios. Dejó de alimentarse del Señor porque supuestamente había comido para muchos años. Y aquí nadie ha comido para muchos años. Tú y yo tenemos que alimentarnos cada día de la palabra de Dios. Cada mañana tenemos usted y yo, tenemos que, sí o sí, tenemos que decir, voy para el trabajo, pero antes voy a dedicar un tiempo a buscar de Dios, a leer la Biblia, leer un capítulo de la Biblia por lo menos, reflexionar, anotar, meditar, irme para el trabajo en mi carro oyendo música cristiana y diciendo, Señor, leí la palabra, tu palabra me dijo esto, ayúdame, dame victoria, dame fortaleza en Cristo. Esa es la única manera de poder decirle, de no ir por el camino y evitar los leones. Porque es verdad que dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero nosotros muchas veces buscamos a ese león y le decimos, tiéntame, muérdeme. Hay tentaciones que no iban a ser para nosotros. Hay situaciones que no iban a ser para nosotros, solo que nosotros la buscamos. La buscamos. Le dijimos al león, ¡hey, león, hey, aquí estoy yo, muérdeme! Miren, Sansón era un joven, nunca se había peleado con nadie. Sansón no tenía ni una sola experiencia de pelear con nadie. Ustedes ya seguramente han leído la historia de Sansón y saben que Sansón era una máquina de destruir gente. Pero hasta el momento no lo era. De pronto él ve que el león viene y Sansón se enfrenta al león y Sansón mata al león. Y la pregunta es, ¿cómo pudo ser posible? ¿Cómo pudo ser posible eso? Un león es un león. Un león se pone de pie, es más alto que tú y que yo. Un león con esas garras, con esas uñas, hace así y te destruye. ¿Cómo él pudo? Dice el texto, pero el Espíritu de Dios actuó sobre Sansón y le dio gran fuerza. No fue que Sansón era un superhombre. Es más, yo no encuentro en la Biblia que Sansón era supermusculoso. Se lo dibuja como un supermusculoso. Y es posible que lo fuera. Pero en la Biblia no me dice que Sansón vivía en el gimnasio haciendo pesas.
que era un supermusculoso. No, la fuerza de Sansón consistía en que el Espíritu de Dios le daba la fuerza. No era su fuerza, era la fuerza del Espíritu de Dios. Entonces Sansón tomó al león entre sus manos y lo despedazó como si fuera un cabrito. ¡Wow! Señores, Dios es tan misericordioso que muchas veces nos sacará del problema que trajo nuestro propio pecado. Fíjense qué grande es Dios. Mira, poco después llegaron a Timná y Sansón fue a hablar con la muchacha de la que estaba enamorado. Llegaron. Recuerden que todo esto que les he contado es en el viaje hacia Timná. Él va con sus padres hacia Timná. Los padres es posible que estuvieran cansados porque son unos kilómetros. Entonces él le dice, quédense aquí un momento. Eso no lo dice la Biblia, pero se sobreentiende. Quédense aquí un momento y fue a los viñedos, se encuentra con el león, mata al león. Los padres ni se enteran de eso. Y regresa, siguen el camino, llegan al lugar. Los padres van a hablar con los padres de ella. Él está hablando con la muchacha. Y después se van de regreso a su pueblo. Dice, unos días más tarde, cuando Sansón volvió para casarse, se apartó del camino para ver al león muerto. ¿Por qué Sansón se mete en ese lugar otra vez para ver al león muerto? Yo pregunto, curiosidad. Sí, seguramente curiosidad. Recuerden que Sansón en este momento nunca había matado ni una cucaracha. Que Sansón ahora se enfrenta a un león. Que usted se enfrente a un león y lo despedace como si fuera un cabrito. Sansón dice, wow. Voy a ver eso. Voy a ver eso. Para ver a ese gran animal que yo maté. Un monumento a su fuerza, monumento a su destreza. Sansón debió haber reflexionado allí. Sansón debió haber levantado su voz y decir, Señor, alabo tu nombre. Ahora entiendo cómo tú me vas a ayudar a librar a tu pueblo. Perdóname por haberme metido por caminos indebidos. Gracias por darme la fuerza para matar a este gran león. Este gran león me hubiera destruido un segundo. Pero Sansón no hizo eso. Pero noten ustedes ahora. Y resultó que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Wow. Eso es la dulzura de lo prohibido. Escucha bien. La miel representa cualquier cosa que luzca deseable a los sentidos. Mira, promesas falsas, palabras agradables o discursos persuasivos que conducen al engaño, manipulación, placeres momentáneos, adicciones, lujos o comportamientos que se ven atractivos al principio, pero dejan vacío o daño. Oportunidades dudosas, negocios ilícitos o éticamente cuestionables que prometen mucho a corto plazo, pero comprometen la integridad. Ideologías peligrosas, doctrinas o filosofías que suenan bien, pero alejan de la verdad, distorsionan valores o fomentan el egoísmo. Mira, la Biblia dice que los labios de la mujer infiel son como la miel. En otras palabras, sin detenernos en la mujer, porque también los labios del hombre infiel. Me está diciendo en estos días alguien, que es un pastor, me dice, tengo en mi congregación un individuo que ha acabado allí. Es
es un tipo de esto bien parecido, que empieza a hablar palabras dulces, palabras llenas de miel a las muchachas, las engaña. Y me dijo, ya no, hace tiempo no venía, pero vino este sábado y ya recibí la queja de que se metió con una muchacha a visita. Él es un hombre, por lo tanto también habla con miel. Hay que tener cuidado a la miel. La miel cuando procede de lugares dudosos, tiene un origen dudoso. Hay que decirle que no a esa miel. Dice el texto que Sansón tomó la miel con las manos y se fue por el camino comiéndola. Al llegar a donde estaban sus padres, les dio la miel y ellos comieron. Vean ustedes, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué es dudoso? Porque Sansón era un nazareo. Sansón era un joven consagrado a Dios. Y era un nazareo. Un nazareo significa que tenía que hacer votos de consagración. Y dentro de los votos de consagración de Sansón estaba el no tocar un cuerpo muerto. Él no podía tocar un cuerpo muerto. Un cadáver. No podía tocarlo. Era parte de su voto. Era parte de su voto no cortarse el cabello. Ese voto, esa parte del voto, él la cuidaba más. Y lo vamos a descubrir después. Pero las demás partes no las cuidaba. Él tocaba cuerpos muertos y todo. Es decir, él era una persona que tenía una consagración light, cuestionable. Y él encuentra la miel que es dulce, que es maravillosa, en un cuerpo muerto que él no puede tocar. ¿Qué significa eso? Procedencias cuestionables de cosas que parecen buenas. Esa es la miel. Y ahora él toma la miel, la come y se la lleva a sus padres. Pero esto es lo que dice, pero no les dijo de dónde la había sacado. No lo dijo. ¿Por qué no lo dijo? Porque sabía que era cuestionable. ¿Saben algo? El ocultamiento es el terreno donde crece la caída, el pecado. El ocultamiento. Cuando usted tiene que ocultar algo, no es bueno. Dice, Dios, tú conoces mi insensatez, dijo el salmista, y mis pecados no te son ocultos. En otras palabras, a Dios no le son ocultos. Dice el texto, y con este termino, mientras no te confesé, dijo el salmista, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando tanto por tanto llorar. Me castigaba día y noche, y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Saben algo? Cuando tú y yo tenemos algo que no podemos decirlo porque sabemos que está mal, es una señal de que debemos abandonarlo. Sansón nos enseña muchas cosas, ¿verdad? La vida de Sansón nos enseña muchas cosas. Vamos a aprender mucho aquí, en esta serie. Ahora se está poniendo muy buena. El próximo miércoles vamos a estar hablando acerca de cuando Sansón regresa a casarse o sucedan ahí cosas terribles en esa experiencia, en esa situación. Esta noche hemos visto que tenemos que evitar la tentación. Somos débiles y nadie dice que no vamos a caer. Todos somos pecadores y todos vamos a cometer errores y cometemos errores. Pero muchos de esos errores y muchos de esos pecados y situaciones no las cometeríamos si no nos metemos por caminos donde está el león. No nos metamos por el camino donde está el león. Le estamos diciendo al león que nos ataque. Habrá momentos en que seremos atacados por el león, pero nos evitaremos muchos ataques, muchas mordidas, muchas muertes espirituales. Sí, no vamos por esos caminos. Amén.
Hay mieles sabrosas, maravillosas, que vienen de fuentes cuestionables. Tenemos que evitar esas mieles. No solamente es porque sea miel, sino es porque es de una fuente que no es buena. Viene de unas intenciones que no son las correctas, de una fuente que no es la correcta. Y entonces eso nos mancha, eso nos tira al piso, eso nos hace daño. ¿Está claro? Tengamos a alguien de confianza con el cual conversar y digámosle, mira, estoy pasando por esto, ora por mí, ayúdame. Amén. Todo eso nos va a ayudar a no caer en los mismos errores que cayó Sansón.